Muy buenos días, mi nombre es José Encarnación Montero. Hoy yo le estaré hablando sobre la pobreza a nivel global, nacional y local. La pobreza. Introducción de la investigación. El presente trabajo trata de un tema de suma importancia, la pobreza, ya que se centra en el estudio que se ha realizado a nivel internacional, nacional y local. El mismo enfatiza en aquellos factores que son los causantes de la pobreza en todo sentido de la palabra, tales como la corrupción, desastres provocados por la naturaleza, los conflictos bélicos y las enfermedades. Por otra parte, este documento es importante debido a que permite visualizar las consecuencias que dejan consigo mismo la pobreza cuando es causada por un factor ya mencionado en el párrafo anterior. También porque a través de las informaciones obtenidas en el mismo se pueden tomar medidas para la mitigación, para impedir el crecimiento de la pobreza en determinados países y comunidades, etcétera. Tópico a tratar. Concepto de la pobreza, causa y consecuencia de la pobreza, características de la pobreza a nivel global, la pobreza a nivel internacional y la pobreza a nivel local. Objetivos de la investigación. Objetivos generales. Conocer los factores que influyen en el aumento de la pobreza a nivel global en la República Dominicana y en la provincia de Elia Piña e identificar el impacto que ésta provoca. Identificar cuáles son las causas y las consecuencias que provocan la pobreza y conocer cuáles organismos trabajan para la propagación de la misma en el mundo. Concepto de pobreza. La pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y fisiológicas básicas de una persona por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. La pobreza puede afectar a una persona, a un grupo de personas o a toda una región geográfica. También se suele considerar como pobreza la situación en la que faltan los medios económicos que impiden acceder a tales recursos. Situación como el desempleo, la falta de ingresos o nivel bajo de lo mismo. Asimismo, la pobreza puede ser el resultado del proceso de exclusión social, segregación social o marginación. De manera inversa, es que una persona se vuelva pobre también puede conducir a la marginación. Por otra parte, el diccionario de la Real Academia Española establece que la pobreza es la carencia de lo necesario para el sustento de la vida. Y como no lo explica, Salmen citado por Monta el 2004, esta va a tener distintos significados, los cuales se establecen de acuerdo con un espacio y momento histórico determinado. De ahí que al definirse como precisión el concepto de pobreza se puede decir que es algo muy complicado debido a que el término, como cualquier otro en las ciencias sociales, es muy relativo por el simple hecho de que cada autor, escuela de pensamiento, paradigma o social lo conceptualice de manera diferente. Es decir, existen diferentes significados del término de pobreza, los cuales se encuentran explicaciones de acuerdo a referentes que se utilicen o desde el lente metodológico de lo que se observe. Cabe señalar que las categorías conceptuales más importantes que se utilizan dentro de las ciencias sociales para nombrar la pobreza se ha vinculado con la filosofía predominante del Estado, la cosmovisión del desarrollo imperante, las necesidades sociales, así como la producción simbólica de la pobreza de los problemas sociales promovidos por la burocracia estatal. Ellos requieren decir que en el régimen poco democrático, tal y como Latinoamérica, no existen procesos de liberación pública y como consecuencia de ello, problemáticas tales como la pobreza son definidas por la burocracia gubernamental y los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, Fondo Monetario y Banco Internacional del Desarrollo, mientras que el sistema político democrático por lo general existe un alto grado de participación social que ubica dentro de la esfera pública su problemática, existiendo a la vez mayor autonomía de la academia para determinar las situaciones problemáticas del ser humano, entre las que se destacan la pobreza y los fenómenos que son inherentes. Causa y consecuencia de la pobreza. Antes de explicar cuáles son las causas de la pobreza en el mundo, nos parece importante que entiendan que no es lo mismo hablar de factor y causa. Las causas son situaciones que llevan al desarrollo de la pobreza, mientras un factor puede mantener esta condición de pobreza durante largo tiempo, dado que no permite una solución. Diferentes instituciones han realizado estudios sobre las causas de la pobreza. Sin embargo, hay que tener en cuenta cada
cada territorio y situación es diferente, con lo que hablan de la causa general es más complejo. Modo comercial multinacional. Se considera como un factor de riesgo el desarrollo de gran corporación que utilizan recursos y manos de obra barata del país en riesgo de pobreza, lo que no contribuye a una economía, sino que lo empobrece todavía más. Muchas empresas utilizan trabajadores de los países del sur para abaratar cortes y conseguir un beneficio económico mayor que los influyentes directamente en el desarrollo del país. Principales causas de la pobreza. Corrupción. Impide o merma la asignación de recursos hacia servicios sociales de lo que se beneficiarán la población. Los recursos destinados a aspectos sociales pasan muy a menudo a manos privadas que lo utilizan para su propio beneficio, lo que provoca que no haya un reparto equitativo en la sociedad. Los cambios climáticos. Las sequías son los causantes de la escasez de alimentos. Cada vez más tierras fértiles sufren de erosión, salinización y desertificación. La deforestación a manos del ser humano causa una erosión acelerada, lo cual dificulta la cosecha de alimentos. Enfermedades y epidemias, aunque se puede considerar también como una consecuencia de bajo nivel económico de una sociedad. Una población enferma es menos productiva y por lo tanto se crea un empobrecimiento mayor de su miembro. En realidad este es un ciclo cerrado en el que faltan de recursos provocan la falta de medicación y las enfermedades no permiten que un territorio se desarrolle económicamente. Crecimiento de la población. En el año 2011 la población era de 7.000 millones de personas. Ahora la prevención es que para el año 50 aumenta hasta rebasar los 9.000 millones según el Fondo de la Población de la ONU. Este crecimiento exponencial del número de habitantes del planeta inevitablemente contribuiría al aumento de situaciones de desigualdad si no tomamos medidas para poner freno a las causas que provocan la pobreza en el mundo. Conflicto armado. La guerra obliga a la persona a desplazarse fuera de su lugar de residencia o vivir refugiada en países vecinos. Pierden su hogar, vivienda y su trabajo. Dejan atrás su pertenencia para luchar por lo más apreciado, la vida. Pobreza a nivel global. La pobreza a nivel global es el problema enorme que puede ser abrumado. El número de personas que viven en situación de pobreza extrema en el mundo ha bajado, pero el ritmo de disminución de la tasa de pobreza es más lento, lo que genera inquietud sobre los logros de objetivo de poner fin a la pobreza a más tardar en el 2030 y señala la necesidad de incrementar las inversiones en favor de los pobres según el Banco Mundial. El porcentaje de personas en situación de pobreza extrema en el mundo registró su nivel más bajo del 10% en el 2015, la cifra más reciente que se dispone en la actualidad frente al 11% en el 2013, lo que indica un avance constante aunque más lento. Según lo demuestran los datos del Banco Mundial, durante este periodo el número de personas que vivían con menos de 1.90 al día se redujo a 68 millones a totalizar 736 millones. En los últimos 25 años, más de 1.000 millones de personas lograron salir de la pobreza extrema y actualmente la tasa mundial de pobreza es más baja de la que se ha registrado. Este es uno de los mayores logros de la humanidad en nuestro tiempo, según el presidente del Banco Mundial, Kim Kim. Sin embargo, para poder poner freno a la pobreza a más tardar el 2030, necesitamos muchas más inversiones, sobre todo en el fortalecimiento del capital humano para ayudar a promover el crecimiento inclusivo que se registrará para llegar al reto de los pobres. Pese a los enormes avances de la reducción de la pobreza extrema, la tasa siguió persistentemente elevada en los países de ingreso bajo y aquellos afectados por conflictos y por convulsiones políticas. En la actualidad, aproximadamente la mitad de los países del planeta registran tasas de pobreza por debajo de 3%, pero el informe se concluye a nivel mundial. No está dada la condición para lograr la meta de que más tardar al 2030 la tasa de la población viva en la pobreza extrema sea inferior a 3%. Pobreza a nivel nacional. La República Dominicana es un país en vía de desarrollo localizado en el Mar Caribe. Es una isla que comparte con Haití. La pobreza es uno de los mayores problemas de este territorio. Tras la crisis financiera que sufrió entre el 2002 y el 2004,
que castigó al país y aumentó el nivel de carencia. La economía ha ido creciendo un 5.4% anual. Esta depende del turismo, la inversión extranjera y la exportación de bienes, uno de los países de América Latina que mayor desarrollo ha vivido. La iniciativa de la pobreza general fue de un 30.5. La incidencia de la pobreza monetaria oficial en la República Dominicana en el año 2016 se situó en 30.5 de la población, lo que significó una reducción de 1.94 puntos porcentual con respecto a la incidencia del 32.3 registrada en el año 2015. Sin olvidar el alto nivel de pobreza, la mejor de las situaciones económicas han permitido la reducción de la mortalidad infantil, el aumento de la esperanza de vida y un mayor acceso a la educación y a los servicios básicos. Pese en que en los últimos años la economía en la República Dominicana está creciendo, el país ha hallado una marca de desigualdad ya que hace falta una mayor distribución de la riqueza. Además, el gasto social es bastante bajo, hecho que no nota aspectos como la calidad de la salinidad y la falta de medio básico por parte de la población como agua potable o electricidad. Aunque la tasa de empleo haya aumentado, la mayoría del trabajo es de mala calidad. Además, se concentran en la zona de Santo Domingo, la capital, que trae como consecuencia la pobreza rural. Asimismo, hay una gran desigualdad laboral respecto a la mujer que apenas accede al empleo. Por otro lado, la incorrecta administración gubernamental ha llevado a los jóvenes a dedicarse a trabajar y dejar los estudios de lado. Por ello, uno de los cada 3 jóvenes de 18 a 25 años terminan la escuela primaria y un tercio de lo que terminan no acaban la secundaria. Si bien se sitúan, no está mejorando. Pobreza a nivel local. La provincia de Elia Piña, al oeste del país, en la frontera con Haití y con más de 63 millones de habitantes, es una de más de 63.000 habitantes, es una de las 10 más pobres del territorio, y el 47.7 de su gente carecen de suministro de agua potable, mientras que el 59% no dispone de servicio de agua, de gas licuado, petróleo, para la elaboración de sus alimentos, según el mapa de la pobreza en la República Dominicana 2014. Una gran parte de la población sufre la falta de otros servicios básicos como el abastecimiento de agua potable y el consumo humano. Elia Piña presenta 15 tipos de carencias sociales y básicas que sustentan la causa de su atraso y van desde deficiencia en el suministro de energía eléctrica, servicio de limpieza, acceso a la vivienda y transporte. El informe general del mapa de la pobreza elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo indica que Elia Piña, el 48.5 de los ciudadanos no cuentan con servicios sanitarios y que el 54.3 de la persona adulta carecen de niveles de escolaridad. De acuerdo con el informe, otras 8 necesidades primarias insatisfechas para los habitantes de La Piña tienen que ver con el medio para el desarrollo y la protección de la familia, ya que el 35.3 de la población no tiene vivienda con piso y el 29.6 carece de energía eléctrica de las redes públicas. Situación de la vivienda en cuanto al hogar. El mapa señala que el 17.3 no dispone de una vivienda con tamaño adecuado para la cantidad de miembros que la habitan. El estudio manifiesta que en Elia Piña el 6.7 de la vivienda tienen las paredes en mal estado, frente al punto 4 que tienen el techo deteriorado. Luego de haber pasado por un amplio proceso de investigación, puedo decir que la pobreza es una situación en la que se encuentran afectada una determinada comunidad por la falta de la mayoría de los factores que son necesarios para la vida y la comodidad de la persona, como agua potable, alimento, electricidad, hogar, falta de empleo, centro de asistencia médico y situación económica y sistema educativo. Por otro lado, es irrelevante decir que realizar este trabajo ha sido de vital importancia para mí, debido a que puedo conocer e identificar los diferentes niveles de pobreza en la que se encuentra la República Dominicana y los factores que influyen para que la pobreza incremente cada día más, y también porque ya puedo tomar medidas para evitar dicho aumento. Recomendación. Le exhorto al lector que al leer determinadamente este documento para que pueda meditar y sacarle provecho al mismo. Que luego de haber leído este documento
no se quede solo con las informaciones encontradas en él, sino que continúe indagando sobre el tema y haga su propia investigación. Referencia.